Buenos días, amada Iglesia del Señor. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios, a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Vamos a dar lectura desde el verso 14 hasta el verso 29. El texto que vamos a estar meditando en la mañana de hoy. Dice así la palabra de Dios. Y cuando llegó a los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y unos escribas que disputaban con ellos. Y al verlo, enseguida toda la gente se asombró y corriendo a él lo saludaron. Y preguntó a los escribas: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que lo toma, lo derriba y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo sé de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando lo vio, al instante el espíritu lo convulsionó, y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ayúdanos, teniendo compasión de nosotros. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho dijo, clamando con lágrimas: creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y convulsionándolo mucho, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Mas Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Es la palabra del Señor. Es curioso que este capítulo o este relato que acabamos de leer está sucediendo al mismo tiempo que sucede lo que vimos hace 8 días. Es decir, lo que comprenden los versículos del 1 hasta el 13 de la transfiguración. Mientras Jesús está en el monte con Jacobo, Juan y Pedro, transfigurando y mostrando toda su gloria, aquí en otra parte está el resto de los discípulos enfrentándose con un demonio y el demonio mostrándole su poder y los discípulos sin poder hacer nada. Pero cuando el Señor de gloria llega a la escena donde los discípulos están, entonces el demonio pierde todo su poder y termina siendo repelido de este hombre. El tema de este pasaje es claramente lo que he expresado en el título de mi sermón: al que cree, todo le es posible. Y es que ciertamente la fe en el Señor Jesús subyace en todo este pasaje. Noten ustedes que cuando los discípulos no pudieron echar al demonio y el Señor Jesucristo escuchó, en el versículo 19 Jesús dijo: oh generación incrédula. O sea que ellos no pudieron echar el demonio por un problema de fe. Importante el corazón del pasaje, el versículo 23, el Señor Jesús diciendo: al que cree, todo le es posible. Luego el padre del muchacho diciendo: creo, ayuda mi incredulidad. Y al final en el versículo 29, el Señor Jesús diciendo a los discípulos que no habían podido echar al demonio por su incredulidad, como ya lo vamos a ver que Mateo lo dice en su relato, pero aquí puntualmente por falta de oración y ayuno, que claramente es una expresión de fe. Fe, 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 fe.
la necesidad de fe para poder ver el poder de Dios. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es totalmente fácil de hacer y solamente tenemos que creer en Él para poder ver que cosas imposibles pasan. Amén. Vamos a desarrollar esa historia entonces siguiendo 3 escenas. La primera de estas escenas yo la he titulado Jesús se entera de la incredulidad de los discípulos y los reprocha desde el versículo 14 hasta el versículo 19. Abordemos esa primera escena. Noten ustedes que en el verso 14 se nos narra a Jesús llegando a la escena, por supuesto, después de la transfiguración. Y cuando llegó a los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y unos escribas que disputaban con ellos. Claramente, estos discípulos son los otros 9, sin contar a Pedro, a Jacobo y a Juan, que estaban en el monte de la transfiguración. Los otros 9 habían estado tratando de echar fuera un demonio y hay una gran multitud. Están los escribas peleando con ellos, disputando. ¿Por qué estarían disputando los escribas? Por supuesto, siempre buscando la oportunidad para menospreciar a Jesús y a sus discípulos. Ellos debían estar burlándose, cuestionando la autoridad de ellos, ya que los escribas siempre estaban esperando la oportunidad para menospreciar a Jesús. Pero Jesús llega en el versículo 16 y le preguntó a los escribas, ¿qué disputáis con ellos? Y eso me encanta, porque me deja ver a Jesús aquí como un hermano mayor viniendo a defender a sus hermanitos. Están los discípulos ahí, toda la multitud y los escribas acosándolo y llegó el hermano mayor. ¿Qué es lo que pasó con ellos? ¿Qué es lo que están disputando con mis discípulos? Confronta directamente a los escribas a ver que ellos expliquen qué es lo que está pasando. Y viene entonces el reporte de qué era lo que estaba pasando en medio de toda esta multitud. Verso 17. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Momento ahí. ¿Quién dio el reporte? No lo dieron los escribas. Ahí estaban los escribas muy envalentonados, cuestionando a los discípulos, atacándolos. Pero cuando llegó el Señor, ya los escribas no tuvieron que decir. Y el que sale a explicar la situación es el padre del muchacho. Él es el que reconoce a Jesús aquí como el maestro. O sea que este hombre, tengan en mente, sabe del poder de Jesús. De hecho, como el texto lo dice, le trajo el hijo a Jesús. Pero como no encontró a Jesús, entonces esperó que los discípulos lo podían ayudar. Pero realmente este hombre parece tener fe en Jesús, parece confiar en que Jesús es el que le puede ayudar en su situación. Y él empieza a describir la situación del muchacho, dice en el verso 18. Perdón, terminemos el 17. Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, lo derriba y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Es un espíritu mudo. A ver, era normal, sucedía que a las personas lo poseían demonios y el demonio generaba unas situaciones, unos síntomas en la persona que no es que la mudez, no poder hablar, sea algo demoníaco hoy día, sino que el demonio en su maldad causaba eso. Porque además del ser mudo, más adelante el Señor Jesucristo se refiere a este demonio como sordo. O sea que el muchacho era mudo, el muchacho era sordo, y todo lo que nosotros vemos que hacía, tirarse al piso, convulsionar, echar espumarajos y entumecerse, ¿qué es un cuadro sino epiléptico? O sea que tenemos aquí a un muchacho con epilepsia, mudo y sordo. Momento, no es otra vez que los que tienen epilepsia, los que son mudos, los que son sordos, son personas que están poseídas por el demonio. No, sino que la actividad demoníaca en este muchacho causaba estas situaciones, pero definitivamente estamos nosotros ante una posesión demoníaca. Donde quiera que tomaba este muchacho,
lo zarandeaba y luego al parecer salía. Por eso es que más adelante Jesús le va a decir al demonio: sal y no vuelvas a él. El demonio llegaba al muchacho, hacía su mal, salía del muchacho. Venía el muchacho, hacía su mal y salía del muchacho. Este pobre hombre estaba viviendo una vida muy desgraciada, pero no es sino su padre el que está yendo a Jesús y llevándole su muchacho a Jesús. Lo que todo padre debería hacer, llevar a su hijo a Jesús para que le saque tanta influencia demoníaca que hay en los jóvenes. Pero lastimosamente, Jesús no estuvo, el hombre se los encargó a los discípulos y como dice el texto, los discípulos no pudieron, los discípulos fueron ineficientes. Y hemos de recordar que ya desde antes Jesús les había dado autoridad a los discípulos para echar fuera demonios. Y lo que entendíamos por allá en el Marcos capítulo 6 es que los discípulos en efecto lo hicieron, tuvieron buen éxito, pero aquí están fallando. No es que los discípulos están enfrentando algo que les es desconocido, es algo que les es muy conocido, pero que no lo están pudiendo enfrentar de la manera correcta, y ya ahorita vamos a entender mejor qué es lo que les está pasando. Jesús les dice en el versículo 19 el reproche, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Cuál es el diagnóstico de Jesús de por qué los discípulos no pudieron echar fuera el demonio? Por incredulidad. No es porque el demonio fuera muy poderoso, no es porque el demonio requiriera un tratamiento diferente, es por incredulidad. Los discípulos que ya habían echado demonio antes, ahora se están enfrentando a un demonio, pero tal vez pensaron: el Señor no está Jacobo, ¿será que sí podemos? Pues vamos a intentarle. Y fueron entonces con una actitud incrédula. Y por la incredulidad no habían podido echar fuera el demonio. Y aquí está el problema, la incredulidad. Y eso hizo enojar al Señor Jesús. De hecho, las dos preguntas que Jesús hace: ¿hasta cuándo se de soportar? ¿Hasta cuándo estaré con nosotros? No se refiere el Señor, no son preguntas que el Señor está haciendo porque está frustrado. Ay, no, pero ¿qué hago yo? Ya me quiero ir de aquí, nada me funciona. No, más bien está demostrando el desagrado que a Jesús le da la incredulidad. Mira, a Jesús no hay cosa que le aborrezca más que la incredulidad. No, yo gracias a Dios no soy un ladrón, yo gracias a Dios no soy homosexual, yo no creo en Jesús, pero yo no soy esas cosas. Pero es que a Jesús le desagrada tu incredulidad. Aquí están los discípulos siendo incrédulos y a Jesús le desagrada, expresa enojo por medio de esas dos preguntas. Él les llama generación incrédula. ¿Y por qué digo generación? Porque es que no era solo un problema de los discípulos. Era un problema también de los fariseos y escribas que estaban ahí. Era un problema de la multitud que estaba ahí. Era un problema del Padre que estaba ahí. Todos incrédulos. Generación incrédula. No le frustra solamente a los discípulos, no se enoja solamente con la incredulidad de los discípulos, es un problema de toda la generación que ahí está. Y esas preguntas de hasta cuándo os he de soportar, hasta cuándo estaré con vosotros, traen a la memoria la nación de Israel en el desierto. Lo que Dios experimentaba con Israel es lo mismo que Dios el Hijo está experimentando con los 12. La nación de Israel una y otra vez fue incrédula con Dios, aún viendo todas las señales y grandes prodigios. Quiero ir a Números 14, desde el versículo 21, para que nosotros podamos apreciar una de esas escenas en las que el Señor expresa muy semejante aquí al Señor Jesús. Leo a su favor. Pero ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya
10 veces, si no han oído mi voz, noten, 10 veces. El Señor dándoles maná del cielo, el Señor dándoles codornices, el Señor haciendo salir agua de una roca, otra vez agua de una roca, haciendo convertir aguas amargas en aguas dulces, dándoles otra vez codornices, una y otra vez el Señor siendo bueno con ellos y ellos no creyendo. El Señor dice, no les daré, no verán la tierra que juré a sus padres, no, ninguno de los que me han despreciado la verá. ¿Hasta cuándo oiré a esta perversa congregación que murmura contra mí? Las murmuraciones de los hijos de Israel que de mí murmuran. Es el pueblo, es el problema del humano, la incredulidad. Pastores, que si el Señor hiciera caer pan del cielo, yo creería. Es que si yo hoy día viera abrir el mar en dos, yo creo. No vas a creer. La nación de Israel vio muchas señales y no creyó. No es falta de señales, es que no quieres creer. En la apologética se discuten dos ramas para hacer defensa de la fe. Eso es la apologética. Hay una apologética que se le llama apologética presuposicional y hay otra apologética que se le llama apologética evidencialista. La evidencialista busca demostrar que Dios existe por medio de las evidencias, como dice. Entonces, mostrar descubrimientos arqueológicos, mostrar relatos que comprueban lo que la Biblia dice, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hace la apologética presuposicionalista? Dice, no, a la gente no le hace falta evidencias. A ti no te hace falta descubrir el arca, a ti no te hace falta descubrir dónde vivió Adán y Eva. Tu problema es incredulidad, que tú no quieres creer. Entonces la apologética presuposicional parte de ahí. La persona no necesita evidencia, la persona ya tiene las evidencias. Ya Jesús resucitó, ya tienen una creación que da testimonio de Dios, ya la persona tiene las evidencias. El problema es que la persona no quiere creer. Más bien hay que explicarles el evangelio, hay que darles las verdades que ya el Señor ha revelado. Pero hasta que el Señor no te quite esa piedra dura que tienes por corazón, tú vas a seguir incrédulo. Así que no demandes señales, no te hace falta señales, no te hace falta un milagro. Faraón vio milagros y Faraón no creyó. Gente que ha visto grandes señales las ha habido, pero es el problema de la incredulidad que no te deja entregarle tu vida al Señor, que te hace sentir que tú eres más inteligente porque crees en la tontería de la evolución. Toca ser muy tonto para creer eso. Ahí se ve tu fe. Es que eso requiere fe. Creer que esto viene de la nada, eso requiere fe. Comprueba eso, demuestra eso. No, es que yo creo que los dinosaurios vivieron hace millones y millones de años. ¿De dónde sacaste eso? De un tonto que lo dijo y tú lo creíste porque otro tonto lo dijo. Entonces solamente quieres creer lo que te aleje de Dios, la evolución. Eso es una tontería. Hasta los mismos científicos dicen que es tontería. Científicos que no son cristianos dicen toca buscar otra cosa, eso es una tontería, eso nadie se lo va a creer. Pero es lo que te enseñaron en el colegio, que tuvieron un mico y eso tú te lo crees. Pero que fuiste creado por un Dios amoroso, a su imagen, a su semejanza, con un propósito de vida, para tener gloria con Él eternamente, pero por tus pecados te perdiste eso, y Cristo vino a este mundo a pagar por tus pecados, y que solo creyendo tendrás vida eterna. Eso es historia, eso sucedió, eso es comprobable, pero tú dices, no, yo vengo de una explosión, yo vengo de un mico. No, es incredulidad. Entonces Jesús amonesta aquí a los discípulos y pasamos ahora a la segunda escena del versículo 20 al versículo 24. El padre del endemoniado pone su fe en Jesús. Sigue diciendo el texto. Y se lo trajeron, recuerden Jesús dijo tráedmelo, y se lo trajeron y cuando lo vio al instante el espíritu lo convulsionó y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Noten que otra vez el espíritu vuelve y sacude al muchacho, pero ahora lo hace delante de Jesús.
Es como si el espíritu supiera que ya le llegó el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ya le va a llegar el fin a su reino y quiere hacer el último daño a este muchacho. Jesús mira la escena y versículo 21 le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre le dice, desde niño. Amados, piensen en eso. Por favor, usen un poco su imaginación. Desde niño, el Padre ha estado viendo a su Hijo siendo una y otra vez atormentado por un demonio. Entenderíamos que ya es un muchacho, un joven, un adulto, porque él dice desde niño, desde que está chiquito, lo está poseyendo el demonio y le está haciendo daño. Miren, yo quisiera detenerme en esto y hacer unas aplicaciones. Padres de esta iglesia, padres que me están escuchando, no creas que tú tienes que esperar hasta que tu hijo tenga uso de razón, tenga mayoría de edad, razone más para empezarle a enseñar las verdades de Dios y defenderlo contra Satanás. Satanás desde niño quiere hacer daño a los seres humanos. Muestra de eso, mira las leyes proabortistas. Es tal el compromiso que Satanás tiene con destruir a los niños de esta iglesia, présteme atención, su peor enemigo es Satanás. Satanás aborrece a los niños, los odia con todo su corazón, porque los niños son la generación que Dios quiere para sí. Y si logra destruir al niño, ya luego el adulto será para él. Si logra aniquilar al niño, tendrá su reino con más dominio, con más personas. Los muchos adultos hoy que no son de Cristo Jesús es porque desde niños no recibieron las verdades de Dios. Desde niños Satanás hizo y deshizo con ellos. Y hoy día Satanás está tranquilo porque ya los tiene en su reino a muchos adultos. Él desde niño va a querer destruir y es tal, repito, su compromiso con destruir a los niños que desde la concepción ya los quiere aniquilar. Esta semana me enteré de un dato bastante triste. Miren, las Naciones Unidas reconocen a 200 países. Repito, las Naciones Unidas, o sea que pueden haber más. Seguro que hay más. De 200 países, solamente 12, y esto dependiendo cómo hagas la cuenta, porque podemos decir menos si contamos a Reino Unido como un solo país. Si no contamos todos los estados de Estados Unidos, sino a Estados Unidos como uno solo, que han aprobado el aborto hasta la semana 24. ¿Y quién creen que está entre esos? Colombia. Yo dije, Colombia. Perdónme, yo soy colombiano, pero me dio tristeza. Y ¿qué se cree Colombia? O sea, 12 países, repito, dividiendo a Reino Unido en 3, contando Colorado, Maryland, Nueva York, Arizona, Montana y Missouri, estados de Estados Unidos, o sea que podemos hacer menos, que han aprobado la ley del aborto hasta la semana 24. Colombia, ¿qué se ha metido ahí? ¿Qué se creyó Colombia? Ni Alemania, ni Francia. Países desarrollados que normalmente cuando están desarrollados es que caen en esas horribles leyes. Colombia metido en esa ley tan horrible. ¿Qué es eso sino actividad demoníaca en Colombia para destruir a los niños? Facilitando con el feminismo la destrucción de los infantes. Satanás quiere destruir a los niños. Niños, repito, Satanás es su enemigo. Jesús es su amigo. Jesús decía, dejad a los niños venir a mí. Y eso lo hizo con un niño literal. Jesús le trajeron los niños y les imponía las manos. Eso lo hizo con niños literales. Jesús dice que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Es mejor que se coja una piedra de molino, se tire en el fondo del mar. Jesús ama a los niños, pero Satanás aborrece a los niños. Satanás cuenta con todo un equipo para desde niño influir sus filosofías. Tiene todos los docentes en el colegio, 8 horas, 12 horas enseñándole a tu hijo humanismo. Tu hijo está constantemente recibiendo humanismo, que Dios no lo necesita,
el hombre es la medida de todas las cosas, si tú te sientes bien haciendo eso, está bien, tú puedes redefinir tu sexualidad, todas estas filosofías progresistas, tu hijo está recibiendo burlas en cuanto a la religión, si él dice que va a una iglesia se le van a burlar, la inmoralidad sexual es el pan diario de tu hijo, todos sus amiguitos no están hablando sino de sexo, de lo rico que es, de cómo caerle a la otra, de mira este video. Todo eso está recibiendo tu hijo por Satanás con su reino diario. No, pero es que mi hijo, yo hago homeschool y mi hijo no va al colegio y le dejas un celular con TikTok todo el día. ¿Qué crees que está recibiendo? Es que él está allá en su cuartico juiciosito, solamente tiene su computador, pues allá lo estás dejando con peor gente que con lo que puede encontrarse en el colegio. Miles en un computador, miles en un celular, recibiendo mundanalidad, mundanalidad, mundanalidad. Así que padres, yo creo que hay que ponernos las pilas y hacer un mayor esfuerzo para quitarle a nuestros hijos a Satanás de sus garras. No, pero es que mi hijo va al culto y ya. Yo voy a la iglesia y elijo una horita en la iglesia. Ni atención le prestas a esa hojita y esas preguntas que tu hijo escribe al final de la hojita. Perdón. Amados, se le dieron unas hojitas a tu hijo para algo. Para que tu hijo no esté con un juguete en el culto. No le des un juguete a tu niño, dile que preste atención a la palabra del Señor. Miren, quiero compartirles un testimonio personal para decirles, los niños en el culto aprenden o motiven a sus hijos a prestar atención. Y quiero presentar un testimonio personal, no porque crea que mi hija sea la gran cosa, ni que yo sea la gran cosa, pero fue en ese culto prediqué mucho sobre bautizarse. Y en ese culto, después en la cena del Señor, exhorté a bautizarse. ¿Y qué creen que pasó con Abby en la adoración familiar? Me reclamó el bautismo. Papi, yo me quiero bautizar. Y yo le dije, ¿tú por qué te quieres bautizar? Porque tú dijiste que los que se bautizan pueden comer la cena del Señor. Y le dije, o sea que quieres la cena del Señor. Y me dijo, sí, yo quiero que me des la cena del Señor. Y yo le dije, pero es que te tienes que bautizar. Por eso yo me quiero bautizar, tú lo dijiste. ¿Qué rollo me metí yo ahí? ¿Qué rollo? Pero es que tienes que creer en Jesús. Yo creo en Jesús. Hija. Prestan atención. Prestan atención. Y más cosas pasan así. Yo sé que a los padres les pasan cosas así. Los hijos en la iglesia necesitan escuchar la palabra del Señor. Por eso no sacamos a nuestros hijos de la adoración, porque aquí ellos están escuchando. Ellos aquí están con Cristo Jesús y Cristo ha de bendecir a los hijos de los creyentes. ¿No dice Pablo acaso en 1 Corintios capítulo 7, versículo 14? Que el marido creyente cuando se casa con una incrédula, o ya casado con una incrédula más bien, sus hijos son santos, porque están en un marco especial en el que Dios cuida de ellos. Niños, adolescentes, aunque no les guste, están en un marco santo. Y si sus padres están poniendo leyes que a todos sus amiguitos no les gustan, pues es un marco santo que Cristo Jesús, aunque tú no seas cristiano, aunque tú no estés bautizado o bautizada, te está poniendo en amor a ti, joven. Y tú estás enojado y que tu papá no te aman porque los papás no son chéveres como los papás de mis otros amigos que sí los dejan hacer y deshacer. Ese es el amor de Cristo por ti, joven. Para que luego, cuando ya estés adulto y llega un pastor y pregunta, ¿desde cuándo anda así? Tu papá no tenga que decir, desde niño, como este padre. Desde niño, Satanás haciendo y deshaciendo en la vida de un joven. Desde niño, Satanás, joven, te quiere destruir. Él ama a los adolescentes también. Él se deleita en los adolescentes, en el potencial de los adolescentes, para que luego pueda tener un reino de adultos rendidos a Él. Desde niños, desde adolescente. O vienes a Cristo Jesús, joven, hoy, o después vas a tener que mirar al pasado de tus días de muchos dolores. ¿Qué decía el predicador en Eclesiastés?
El fin de todo discurso es este: teme a Dios. De eso se trata todo. Teme a Dios. Y lo decía un hombre que probó todos los deleites, Salomón. Al final de su vida, no escuchó el consejo de su padre. No le prestó atención cuando David le dijo todas las advertencias: teme solo al Señor, sé un varón de verdad. Y le prestó más atención a las muchachitas bien bonitas que le llegaron, porque es joven y hay que disfrutar la vida, y soy el rey, tengo plata. Y después tuvo que lamentarse de todo eso y decir: todo es vanidad. El fin de todo discurso es este: teme al Señor. Y se lo dice precisamente a su hijo, a un joven: teme al Señor. Ese es el fin de todo discurso. Versículo 22. Después del Señor Jesús haber escuchado esto, el hombre sigue agregando: y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarlo. Miren lo que Satanás quiere hacer. Pero si puedes hacer algo, ayúdanos, teniendo compasión de nosotros. Señor Jesús, ten compasión de mí como padre. Mira a mi hijo cómo sufre. Señor Jesús, ten compasión de mi hijo. Mira cómo sufre. Ten compasión de nosotros, que Satanás está deshaciendo nuestras vidas. Él apela a la compasión del Señor. Lucas ya decía que este era su hijo único. Era el único hijo. Un padre preocupado por su único hijo. Y aquí está el unigénito Hijo de Dios, dispuesto ahora a mostrar compasión por el hombre. Tengan en cuenta la pregunta de él: si puedes hacer algo. Él no está diciendo si quieres, si puedes. Amados, eso refleja cierta incredulidad. ¿Será que tú puedes hacer algo? Él no está como aquel hombre leproso de Marcos 1:40 que le dice: si quieres, puedes sanarme. Él sabe que Jesús puede. Solo le dice: ¿quieres? Depende de que tú quieras o no. Este hombre le dice: si puedes. ¿Será que puedes? Haz algo. Y Jesús le dice, versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Es como si el Señor le estuviera diciendo: mira, yo puedo. Yo sí puedo hacer algo. Yo tengo todas las capacidades de ayudar a tu muchacho. El punto aquí no es si yo puedo. El punto es si tú crees. Si tú puedes creer. Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Noten que es como si Jesús estuviera supeditando su poder al ejercicio de la fe del Padre. A menos que el Padre crea, Jesús ejercitará su poder. Por si al caso, no me confundan, no estoy haciendo un Dios arminiano que está atado hasta que tú quieras dejarlo hacer cosas. No, ese no es el punto. Es que Dios quiere obrar a través de tu fe. Dios ha decidido hacer grandes cosas por medio de tu fe. Así es como opera. No es Dios tiene el poder, a Él verá si sana o no a mi hijo, si hace esto o no. No, así no es. Eso no es entender la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es: Dios ha decretado lo que va a hacer y tal vez ha decretado que sea por medio de esta débil fe que voy a presentarle ahora, de esta oración que ahora le voy a pedir. Y así, cuando Jesucristo, el Dios Trino, ve tu fe, entonces obra. Entonces obra. Jesús le dice al hombre: yo puedo. Prácticamente le dice: yo puedo. No me preguntes si puedo. Pregúntate tú si puedes creer. Porque si lo puedes hacer, al que cree, todo le es posible. ¿Por qué? Porque lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible, y nosotros lo que hacemos es poner la fe en el Dios de los imposibles, en el Dios que puede hacer grandes cosas. No es que yo sí puedo, es que yo digo: el Señor puede solamente a través de Él.
Y como para Dios no es nada, Él lo hace. Él lo hace. Una aclaración necesaria aquí. Ojo que Jesús no dijo, al que cree en todo lo que se le ocurra, todas las cosas le son posibles. Él solo dijo al que cree, no al que se le ocurra cualquier cosa. Eso para decir que la fe requiere promesas. La fe tiene que estar sustentada en algo. No es creer por creer. A ver, vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vayan en sus Biblias a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, es pues la fe, los que tenemos la SBT, la esencia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve, o los que tienen Valera del 60, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la SBT hace una muy buena traducción aquí. Noten, la fe es la esencia de lo que se espera. O sea que cuando tú esperas, la naturaleza de eso que estás esperando y que te hace esperar es fe. O sea que para tener fe, tienes que esperar que algo vaya a suceder. No es fe por fe. Es que hay algo que se te ha prometido. Y como tú estás esperando que eso venga, tú estás con fe. Para que eso que esperas llegue, eso que esperas, lo esperas porque tienes fe. La fe es la esencia de lo que se espera. La demostración de lo que no se ve. No se ve, no se sabe, no es palpable, pero mi fe dice, es cierto. Por eso Valera el 60 lo tradujo como convicción. Porque es lo que nos hace decir, sí es cierto. Yo no lo veo, pero es cierto. Es lo que demuestra eso que no se ve. Que no veo, la promesa. Lo que se me ha dicho que va a suceder. Y yo tengo que esperar, ustedes tienen que esperar en que las promesas del Señor ciertamente llegarán. Mi fe tiene que estar basada en promesas y hechos de Dios. Promesas y hechos de Dios. Este hombre tiene fe en los hechos que ha visto de Jesús. Jesús ha echado fuera demonios, por eso va donde Él está, porque espera que haga lo mismo que ha hecho otras veces. Entonces tú has leído las Escrituras, tú has visto el poder del Señor y tú estás esperando que Él haga lo que Él ha hecho en otras ocasiones, que Él cumpla sus promesas que ha hecho. No te dejaré, no te desampararé, siempre estaré contigo. ¿Qué más quieres que eso? Yo soy la torre fuerte, dice el Señor. A mí correrá el justo y hallará descanso. ¿Qué más quieres de eso? Pero tememos y nos asustamos y somos incrédulos porque no nos valen las promesas del Señor. Y después de haber declarado esto, que repito es el corazón del texto, dice el padre, versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho dijo, clamando con lágrimas, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Qué pasaje más tierno, qué pasaje más tierno. Él escucha, si puedes creer, te será posible. Y ese hombre dice, yo creo que tú puedes. Pero de pronto él examina su corazón rápidamente y él ve incredulidad. Él está batallando. Creo, Señor. Ayúdame a creer mejor. Ayuda a mi incredulidad. No sé qué tanta fe tengo que tener. ¿Cómo es que es? No entiendo, yo creo. Pero ayúdame, por favor. Amados, miren. El Señor le dijo a él, cree. Y él está creyendo, aunque claramente vemos que no está teniendo una gran fe. No está teniendo la super fe. Está batallando ahí mismo con la incredulidad. Por eso le dice, ayuda a mi incredulidad. Pero aunque no es la super fe, es fe. Porque por algo el Señor lo va a ayudar. Versículo 25.
Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y convulsionándolo mucho, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Mas Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Jesús obró lo imposible a través de la fe tan débil de este hombre. Jesús obró y echó fuera al demonio. Solamente dijo: espíritu inmundo, espíritu inmundo, espíritu mudo y sordo, yo soy, el Señor de señores, el que te creó y contra quien te rebelaste, te está dando una orden. ¿Y qué hizo el espíritu? Sí, Señor, salió. Y no entras más aquí. Me vas a dejar ese desorden de salir y entrar más en este muchacho. Y Jesús, salvando a un joven de una posesión demoníaca. Vemos el poder del Señor echando fuera a este demonio. Pero repito, haciéndolo a través de la fe de este hombre. Una fe que está con incredulidad, que está batallando, pero le dice al Señor: ayuda mi incredulidad. Esto nos lleva entonces a la tercera escena que he titulado: Jesús instruye a sus discípulos sobre la necesidad de la fe. Versículo 28. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ya en un lugar solos, pues los discípulos obviamente vieron el poder de Jesús, se sintieron un poco frustrados, ¿por qué nosotros no pudimos? Y ya a solas le preguntan al Señor qué fue lo que pasó. Quisiera que fuéramos a Mateo 17, ya que Mateo nos da un relato un poquito más de lo que Marcos aquí no nos da acerca de la respuesta. Mateo capítulo 17, versículo 20. Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Cuál fue otra vez el diagnóstico de Jesús? Por su incredulidad. Los que tienen Valera del 60 dice: por vuestra poca fe. Déjelo mejor como incredulidad, palabra griega apistis. A de sin, no negación, pistis de fe, sin fe. Ellos obraron sin fe. Sin fe todo es imposible. Con fe todo es posible. Ellos obraron sin fe, por eso no pudieron echar fuera al demonio. No fue que el demonio tuvo mucha fuerza, es que ellos no tuvieron la debida fe. Como no tuvieron fe, por eso no pudieron echar fuera algo que para este hombre era imposible, se volvió algo imposible para ellos. Pero cuando Jesús en el hombre vio un poquito de fe, una fe genuina, aunque luchando con incredulidad, entonces el Señor hizo lo imposible, porque al que cree todo le es posible. Esa respuesta del Señor, volviendo a Marcos 9, volvamos a Marcos 9, esa respuesta del Señor: de esto no sale sino con oración y ayuno. Perdón, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, nos enseña algo más. Bueno, ya vimos el problema de la incredulidad, pero entenderíamos, amados hermanos, que ciertamente hay cosas en la vida que requieren una mayor dependencia de Dios. Yo me atrevería a seguir conjeturando en que tal vez los discípulos pensaron que así como habían echado fuera antes algunos demonios, cualquier demonio lo iban a echar fuera. Y de pronto el demonio les puso cierta resistencia e inmediatamente abajo se fue su fe. Inmediatamente pensaron: no, eso es muy difícil, eso no podemos, eso no, nadie lo puede, no está el Señor, etc. Pero el Señor les está diciendo: miren, este género
Este caso particular requiere más fe, requiere oración y ayuno, requiere una dependencia mayor del Señor. No es que tú hay cosas en la vida que puedes hacer sin fe, sin oración, pero ciertamente yo creo que no necesito argumentar esto. Hay cosas en la vida que requieren una búsqueda incesante de Dios en oración, tanto con ayuno. No todo en la vida demanda de nosotros el mismo ejercicio de la búsqueda del Señor. Hay veces el Señor nos pone en situaciones para que nosotros mostremos fe, para que nosotros lo busquemos más en oración. Y aquí el Señor habla de oración y ayuno, entendiendo por supuesto que el ayuno viene a ser una disciplina que intensifica la oración. Claro, yo en la mañana oro si tengo un dolor de cabeza, pero definitivamente si tengo una situación de UCI de un familiar, se esperaría que haya una oración más incesante y, ¿por qué no, un ayuno que intensifica mi búsqueda del Señor? Para morir un poquitico a la carne y para buscar más de mi Señor, para que me dé más guía y luz en el asunto sobre el que estoy enfrentando. Y más importante aún, esta última respuesta del Señor, esta última línea, nos enseña que la fe verdadera va acompañada de la oración. Cuando yo realmente tengo fe en Dios, entonces yo lo busco en oración. Si yo creo, yo Jeffrey creo que el Señor convertirá a las personas a través de la predicación de la palabra. Por eso predico la palabra del Señor, porque creo que es el medio que el Señor ha dado para convertir a los incrédulos aquí hoy. Pero si yo no oro para que el Señor haga eso, entonces yo no tengo fe en el poder del Señor. Yo tengo fe en mi capacidad oratoria. Yo tengo fe en que si doy un buen discurso, eso sucederá. No. Si yo tengo fe en que por la predicación el Señor convertirá, entonces yo oraré a mi Señor para que bendiga la predicación. Si tú tienes fe en que el médico va a curar a tu familiar, pues tú oras para que el médico cure a tu familiar. La vida de fe va acompañada de una vida de oración. O mejor diría, no hay vida de oración si tú no eres una persona de fe. Las personas que no oran es porque no tienen fe. No creen que necesitan de Dios. ¿Para qué oro por el mercado? ¿Para qué oro por la salud? ¿Para qué oro si yo puedo? ¿Para qué oro? Es más, 5 minuticos ahí y ya. Sale, rapidito. Porque yo puedo. Decía Martín Lutero que cuando veía una agenda muy ocupada, entonces más horas a la oración dedicaba. Pero otras veces tenemos tantas cosas que hacer que mejor no oro mucho, porque hay demasiado que hacer. Eso, lo que estamos diciendo es, yo enfrento todo solo, eso, la oración no. ¿Para qué? Me hace perder tiempo, mejor yo me enfrento solo al mundo. No, amado hermano. Dice el Señor Jesucristo aquí en un texto que está hablando tanto de la fe. Esto sale con oración y ayuno. Porque la oración, el ayuno es de la persona que cree que el Señor puede hacer algo. Si tú no crees que el Señor puede hacer, entonces tú no vas a orar. Y vas a hacerlo en tus propias fuerzas. Pero cuando tú verdaderamente tienes fe, tú tienes vida de oración. Tienes vida de oración porque tienes una fe en el Señor. Quiero terminar mi mensaje dando unas aplicaciones. Recapitulo el texto principal, el verso 23. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Amado hermano, amada hermana, para que puedas ver los hechos poderosos de Dios en tu vida, tienes que creer. Si tú crees promesa del Señor, lo que hoy ves como un imposible, verás que es posible.
No porque tú puedes, sino porque Dios puede. Y por eso es que entonces tu fe tiene que estar en el Señor, en lo que Él ha dicho que va a hacer, en lo que Él ya ha hecho, en lo que Él ha prometido. Y para Él no es nada del otro mundo. Y tú le clamas a Él y tú esperas que Él va a hacer. Le pides al Dios Todopoderoso que haga lo que para ti es algo imposible. Y el Dios Todopoderoso, si tú tienes fe, Él lo hará. Él lo hará. Descansa en el Señor, descansa en sus caminos. Es lamentable que manifiestes tener fe en Dios, pero estás obrando, haciendo las maneras a tu forma. Entonces yo tengo fe en que el Señor me va a proveer. Venga y hago la trampa aquí para recibir el dinerito que me hace falta. Y después, cual blasfemo, das gracias al Señor porque te proveyó. No. Si tú tienes fe que el Señor te va a proveer, tú vives de acuerdo a su voluntad y confías en que Él te va a dar. Ya sea a través del trabajo normal que tienes, ya sea a través de una provisión sobrenatural. Si tú crees en el Señor, en lo que Él puede hacer a través de los medios que Él ha designado, verás que lo imposible se da. Hay una importante aclaración que quise dejar al final. Noten que Jesús no pidió una gran fe. Jesús dice, al que cree, todo le es posible. Él no dijo, al que tiene una fe muy grandota, todo le es posible. Escúchenme esto. Vamos a hilar fino. Amada iglesia del Señor, la fe no tiene medida. O tú tienes fe o tú no tienes fe. Pero no es como si la fe hubiese una escala de 1 a 10. Hermano, ¿usted qué fe tiene? Yo tengo 10 puntos de fe. Usted, yo tengo 7. Usted, yo tengo 2. No, la fe no tiene medida. O tienes fe o no tienes fe. O crees que Dios puede hacer o no crees que Dios puede hacer. ¿Qué leíamos ahorita en Hebreos 11:1? Es pues la fe la esencia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. No dice, es pues la fe la medida de cuánto esperas. No, o tienes, o lo esperas o no lo esperas. O crees que eso que no se ve está o no lo crees. Cuando el Señor Jesucristo le decía ahorita en Mateo 17:20, si tuvierais fe como un granito de mostaza. Alguien me dirá, pastor, pero mire que si hay medida, porque hay un granito de mostaza y hay una que puede ser de una pepa de aguacate o algo más grandote. No. Lo que el Señor está diciendo ahí es, miren, si fuera lo más chiquitico, como el granito de mostaza, una cosa que ínfima, eso es fe. Tanto que pudiera mover montañas. Yo creo que aquí ninguno ha movido montañas, ¿verdad? El Señor está utilizando una ilustración, algo siendo muy gráfico. Miren, lo más chiquitico, eso ya es fe. Eso ya puede hacer, ya puede ver grandes cosas. Por allá en Lucas 17, el Señor les está enseñando a los discípulos acerca de perdonar. Perdonar hasta 70 veces 7. Y los discípulos piensan, wow, qué fe se necesita para eso. Señor, aumentanos la fe. Necesito una medida más grande para poder perdonar tantas veces. ¿Y qué hace el Señor ahí otra vez? Y le dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este sicomoro, desarráigate y plántate allá, y lo haría. O sea, como si el Señor le estuviera diciendo, no, es que no necesitan la grandota. Necesitan fe. Lo más chiquitico, si quieren pensarlo así. Si ustedes tienen fe, van a perdonar 70 veces 7. No necesitan la fe de 10 puntos. No es que mi fe es de 3 puntos, por eso es que no puedo perdonar. No, es que si tienes fe, perdonas. O tienes o no tienes fe. Con esto, amados hermanos, lo que yo quisiera librarlos es de esa filosofía de algunas iglesias de la teología de la prosperidad, que entonces le hacen a las personas, ten fe. Y yo no sé, las personas como que tienen que apretar así, como que fruncirse. Sí, yo tengo fe, sí. No, así no es. O lo crees o no lo crees.
Entonces a la persona no se le dio la promesa después que pactó $1.000.000 y que le dicen, es que no tuviste suficiente fe. Y la persona ahí pensando, es que no, como que no apreté bastante, como que no fruncí bien el ceño. No, o crees o no crees. Ahora bien, sí es cierto que en términos prácticos pudiéramos hablar de grandes fe o de fe pequeñas. De hecho, el Señor Jesús a la mujer sirofenicia le dijo, grande es tu fe. Y al centurión le dijo, en Israel no he visto tanta fe. Entonces parece que sí es cierto que hay medida. No. El punto es que esas fe son firmes, están siendo constantes. Ahí es donde podemos hablar de gran fe, porque es una persona que cree y está inmovible esa fe. Nada lo está haciendo dudar. El padre no tuvo esa gran fe, porque ya él dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, pero no obstante estaba creyendo. Y Jesús por eso le dio el milagro, porque estaba creyendo, aunque no era la gran fe. Y ciertamente nos pasa eso, ¿no? Creemos que el Señor puede hacer algo, pero inmediatamente viene la duda y estamos ahí batallando. Pues la idea es que no dudemos, la idea es que estemos firmes. Si hay fe, veremos que lo imposible pasa. Si hay fe. No estés pensando, amado, quítate esa carga de pensar que la fe es algo que se mide y que entonces toca decir como algo místico, como apretar. No, tranquilo, ¿crees o no crees? ¿Crees o no crees en el Señor? Tal vez cuando crees viene la duda y batallas, pero crees. Simplemente así. O le crees al Señor o no le crees al Señor. Amigo, entrar al cielo es imposible por tus buenas obras. Eso es lo imposible que tú no vas a poder jamás lograr. Pero Dios te dice hoy, al que cree, todo le es posible. Entrar al cielo sin Cristo es imposible. Ser salvo es imposible por tus propios medios, pero si tú hoy pones tu fe en Cristo Jesús, reconoces que eres un pecador, pero que Cristo es un gran Salvador y que Él pagó suficientemente por ti. Si no tengas la grandota fe del predicador, la grandota fe de Martín Lutero, la grandota fe de los discípulos, pero si tú crees verdaderamente eso, esa información tan sencilla, que eres un pecador y que confiando en Cristo Jesús, todos tus pecados serán perdonados, hoy mismo tú tendrás salvación. Cree en Cristo hoy. No necesitas la super fe, solo necesitas creer, aceptar eso y el Señor te dará salvación.